En este video vamos a hablar de cómo se halla la distancia entre dos puntos. Lo que vamos a hacer es, a través de un pequeño ejemplo, mostrar cómo se hace la distancia en un sistema unidimensional, y luego mostraremos una deducción de cómo se halla la distancia entre dos puntos en el plano. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el ejemplo. Entonces aquí tenemos una recta real. Ya dijimos que esta recta real la vamos a denominar con la letra X. Ahora vamos a situar dos puntos en este eje, es decir, pues vamos a situar el punto 2 y el punto 1. Ahora, ¿cuál será la distancia entre estos puntos? Entonces observen, aquí nos movimos un cuadrito, 2 y 3, es decir, vamos a escribir la distancia del punto menos 2 al punto 1 es igual a 3. Observen que nos movimos 3 cuadritos. Ahora observen lo siguiente, ¿cómo podemos escribir esto con estos números? Observen que lo que hicimos fue contar este cuadrito aquí y luego contar estos dos. Es decir, esta distancia de menos 2 a 1 fue lo siguiente. Contamos este cuadrito que era este mismo que teníamos aquí. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a restar lo que nos dio hacia aquí. ¿Por qué a restar? Porque observen que hacia aquí se corrió hacia la izquierda. Es decir, entonces vamos a restar el otro cuadrito. Y aquí nos queda lo siguiente. 1 menos menos 2 nos da 1 más 2, que nos va a dar 3, que era lo que teníamos aquí. Ahora observen que en este caso solo tomamos un número negativo y uno positivo. Ahora observemos que para el caso que sean dos positivos va a ser igual. Por ejemplo, si tomamos el número 1 y el número 2, entonces observen la distancia de 1 a 2, ¿cuánto es? Entonces nosotros sabemos que esta distancia es 1. Ahora recuerden que si lo hacemos de esta manera, observen que es como si nos moviéramos de aquí de 0 hasta 2 y le restáramos este pedacito, que es 1. Es decir, esto es lo mismo que 2, que es este de acá, menos 1. Ahora observen lo siguiente, yo aquí tomé la segunda componente. ¿Pero por qué? Porque esta distancia siempre nos tenía que dar positiva. Ahora, si nosotros queremos tomar la otra, nos da lo mismo. Es decir, esta distancia es lo mismo que si tuviéramos 1 menos 2. Observen, esto nos da menos 1. Entonces, para que nos quede positiva, la encerramos en este símbolo, que es el valor absoluto. Y entonces este valor absoluto lo que nos va a hacer es colocar este símbolo positivo. Es decir, aquí nos va a dar 1. Ahora, con este pequeño ejemplo podemos dar una definición de lo que es la distancia entre dos puntos en el sistema unidimensional. Y es la siguiente. La distancia entre dos puntos A y B en un sistema unidimensional está dada por la expresión distancia de A a B es igual al valor absoluto de A menos B, o lo que es lo mismo, el valor absoluto de B menos A. Entonces simplemente lo que hacemos es restar las componentes y ponerlas positivas, que es lo que hace este símbolo valor absoluto. Ahora vamos a ver cómo hacemos entonces la distancia entre dos puntos, pero en el plano. Entonces vamos a tener lo siguiente. Tenemos el plano y tenemos dos puntos ubicados en el plano. Observen que nuevamente lo que vamos a hacer es poner puntos arbitrarios. Aquí ponemos el punto A, que es x1, y1, siendo esta x y esta y cualquier número. Lo mismo para el punto y. Vamos a tener un punto x2, y2. Ahora, ¿cuál va a ser la distancia entre esos dos puntos? Entonces, la distancia entre esos dos puntos va a ser la medida de este segmento que une a estos dos puntos. Pero observen lo siguiente. Esta recta de aquí, esta punteada que pasa por y1, va a seguir aquí y va a ser paralela al eje X. Y pasa lo mismo con esta de aquí. Esta recta punteada que pasa por x2 va a ser paralela al eje Y. Como estos dos son perpendiculares, entonces estos dos también son perpendiculares.
Y observen lo que nos quedó. Si reteñimos esta recta punteada hasta aquí donde se cruzaron y nuevamente esta hasta aquí, vamos a obtener un triángulo rectángulo. Ahora, recuerden el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos decía el teorema de Pitágoras? Que la hipotenusa al cuadrado era igual a la suma de los catetos al cuadrado. Entonces, si nosotros llamamos esta distancia de aquí A y esta B y esta distancia que necesitamos H, vamos a ver entonces qué es lo que nos da esta distancia H. Entonces, recuerden que acabamos de mostrar para el caso unidimensional cómo se hacía esta distancia. Entonces observen, estos dos puntos, este de aquí llamemos este punto C, que tiene coordenadas, observen, este está en x2 y para la y está en y1, es el siguiente. Ahora vamos a hallar lo que mide este segmento, es decir, esta distancia A. Como lo acabamos de hacer hace un momento, esa A va a ser igual a ¿qué? A. Observen que solo vamos a tomar los puntos X porque es solo en esta dirección. Entonces, recuerden que eso va a ser igual a x2 menos x1. Y esto vamos a tenerlo en valor absoluto. Recuerden, este es A. Ahora, B va a pasar lo mismo. Va a ser ahora hallar la distancia unidimensional, pero en esta recta que es paralela a esta recta Y. Entonces lo que hacemos es lo mismo. Esta distancia va a ser la componente Y solamente. Entonces aquí vamos a tomar Y2 menos Y1. Ahora vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para encontrar H. Entonces vamos a decir que H al cuadrado va a ser igual a al cuadrado, pero A es esto, es decir, valor absoluto de x2 menos x1, y esto lo vamos a elevar al cuadrado. Ahora esto más B, pero B es valor absoluto de y2 menos y1 al cuadrado. Ahora observen lo siguiente. A nosotros no nos importa si esto es positivo o es negativo. Igualmente, lo que nos dé al cuadrado nos va a dar positivo. Entonces, esto es lo mismo que quitar esto y poner simplemente unos paréntesis. Y nos va a quedar esto. Observen, quitamos estos valores absolutos, que lo que hacían era ponernos esto positivo por simples paréntesis. ¿Eso por qué? Porque no nos importa. Si esto nos queda negativo, al elevarlo al cuadrado nos va a dar positivo. Entonces no nos va a importar este valor absoluto. Ahora, despejando H, H va a ser la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y entonces observen, esta sería la fórmula. La distancia entre estos puntos, es decir, la distancia de A hasta B en el plano, simplemente va a ser igual a H, donde H es esto que acabamos de encontrar. Entonces, la definición formal de lo que sería la distancia entre dos puntos en el plano es la siguiente. La distancia entre dos puntos A y B con coordenadas x1, y1 y x2, y2 respectivamente está dada por la expresión distancia de A hasta B es igual a la raíz cuadrada de x2 menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Ahora esta distancia también la podemos escribir de la siguiente manera. La distancia de x1, y1, a x2, y2. Esto es lo mismo que tenemos aquí arriba. Esto es igual aquí a la distancia de A a B. Esta la usamos cuando conocemos estos valores o simplemente colocamos estos valores con una letra que represente un punto, como lo hicimos aquí, para que no nos quede muy larga la expresión. En nuestro próximo video vamos a hacer ejemplos de cómo hallar esta distancia entre dos puntos.